¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema muy importante y muy interesante, la economía social. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la economía social? Y aunque ahora se lo contaremos con detalle, yo les voy a dar la definición que figura en el texto de la Ley 5/2011 de fecha 29 de marzo y que está publicada en el Boletín Oficial del Estado y que dice así: se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general, económico o social, o ambos. La economía social, según establece la ley, incluye cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, asociaciones y fundaciones. Como pueden ustedes ver, un amplio espectro de colectivos que conjugan y hacen compatible la eficiencia empresarial con la responsabilidad social, demostrando que ante cualquier realidad económica y social que vivamos, hay otra forma de hacer empresa y generar empleo. En el programa de hoy nos centraremos principalmente en las cooperativas y sociedades laborales. Conoceremos cómo son, cómo funcionan y qué papel juegan en el mundo empresarial y en la economía española. Trataremos de averiguar cuáles son sus retos en el futuro inmediato y si estas modalidades empresariales encajan en este siglo XXI que vivimos. Bueno, pues para hablar de este importante, como decía, interesante tema, me acompañan el presidente de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, de FECOMA. Él es Carlos de la Higuera. Señor de la Higuera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, perfectamente, Mabel. Pues nada, yo encantada de que esté aquí para que podamos hablar de este tema pues muy desconocido, creo yo, por la mayoría de los ciudadanos. Es incomprensible, pero sí, resulta que es desconocido, sí. Trataremos, en la medida de lo posible, de aportar algo de luz a este desconocimiento, ¿de acuerdo? Pues así lo vamos a hacer. Pero antes de entrar en materia, voy a saludar a nuestro otro invitado. Eres el gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, de ASALMA. Él es Julián Menéndez. Señor Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues estupendamente y encantado de poder contar a tus espectadores más en profundidad lo que somos las sociedades laborales. Pues yo también encantadísima, mis espectadores y los de ustedes también, faltaría más. Pues quiero que empecemos contando eso, ¿qué son las sociedades laborales? Para luego entrar en materia ya puntualizando un poquito más, tanto en las cooperativas como en las sociedades laborales como tal. Pues las sociedades laborales somos un modelo de las empresas de la economía social. Es una sociedad mercantil y el principal rasgo de la sociedad laboral es que son empresas propiedad de los trabajadores. Y como empresas propiedad de los trabajadores con unas determinadas características. Son empresas propiedad de los trabajadores, eso significa que más del 51% de las acciones de estas empresas tienen que estar en manos de los trabajadores y que ninguno de los trabajadores puede tener más del 33% de las acciones. Con lo cual, este tipo de empresas significa que tiene que haber al menos 3 socios trabajadores para poderse constituir. Y el rasgo fundamental, el rasgo que da sentido a la sociedad y a su existencia es que son empresas cuyo objetivo es la creación de empleo y la creación de empleo y que este sea un empleo estable y un empleo de calidad. Eso es fundamentalmente lo que somos las sociedades laborales. Me llama la atención que dice, son empresas en las que los trabajadores tienen un papel muy relevante. Pero sí, esto pasa también en otras modalidades, por ejemplo, pues con los propios autónomos, que no hace falta constituirse porque son trabajadores autónomos, se llaman, que yo no sé si son trabajadores autónomos o están un poco a caballo entre trabajador y empresario autónomo, es un poco... Sí, no dejan de ser formas de autoempleo. Al final uno se puede autoemplear a través de una acción individual y ser trabajador autónomo, y en este caso estamos hablando de autoempleo colectivo, de proyectos de emprendimiento colectivo, de proyectos en los que al menos tiene que haber 3 trabajadores, 3 socios trabajadores. Y son socios trabajadores que comparten su condición de socio y su condición de trabajador, pero lo que da sentido al proyecto es que eres trabajador, ese socio es trabajador, con lo cual son proyectos en los que estás creando tu propio puesto de trabajo y lo estás haciendo de forma colectiva, con al menos 3 personas, 3 trabajadores que ponen en marcha una nueva iniciativa empresarial. Y eso es lo que... Pero por supuesto que compartimos con el autoempleo. El autoempleo es una persona la que pone en marcha su negocio y aquí en este caso pues lo hacemos de forma colectiva.
Muy interesante, ya lo ven. Esto es las sociedades laborales. ¿Y las cooperativas? ¿También cooperativas laborales? ¿Se denominan cooperativas laborales? Cooperativas. Entonces, una cooperativa es un proyecto de solucionar problemas comunes, necesidades comunes que tienen los socios y que tiene que ver con la actividad económica. Por ejemplo, a la hora de consumir tendríamos la posibilidad de adquirir productos que fueran de la mejor calidad y al más bajo precio. Ahí estaríamos hablando, cuando hablo de productos, hablo de bienes y servicios. Estaríamos hablando de las cooperativas de consumo. A la hora de construir una vivienda... Un matiz. ¿Qué es una cooperativa de consumo? De consumo, por ejemplo, que póngame un ejemplo claro de... Sí. Socios, el origen del cooperativismo, cuando se habla de los pioneros de Rochdale, estamos hablando, inicialmente era una cooperativa de consumo. Gente que se agrupó para tener productos de la mejor calidad al más bajo precio. Estamos hablando desde ropa hasta alimentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo yo la idea, probablemente equivocada, o si no equivocada, al menos no con la amplitud que debería de tenerla, de que aquí, cuando hablamos de cooperativas, inmediatamente el chip se te va a las cooperativas de viviendas, que quizás sea lo que más, quizá porque han tenido mucho ruido, no lo sé por qué, mucho ruido mediático me refiero, pero uno piensa, cooperativas, sí, un grupo de personas que se unen para desarrollar un proyecto de vivienda y tal, pero esto extrapolado a otro tipo de actividad, como que parece que no estamos acostumbrados a verlo. No. Yo creo, eso que comentabas al principio, del desconocimiento que hay sobre esta otra forma de hacer empresa, yo creo que todavía no ha calado en la cultura de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Yo creo que es un déficit que tenemos en este país, ¿no? Porque gran parte de las actividades que se desarrollan se hacen bajo fórmulas de economía social. Por ejemplo, las cooperativas agrarias, la posibilidad de cosechar y de cosechar pues frutas, cereales, etcétera, y llevarlo a un sitio para buscar un canal propio de distribución. El modo de solucionar, como indicaba Julián, el empleo. Ahí nos encontramos con las cooperativas de trabajo asociado, donde los socios ponen en común capital y trabajo. Y podríamos seguir hablando de otro tipo de actividades cooperativizadas, donde en definitiva el elemento común es la necesidad que tienen las personas de asociarse para tratar de solucionar sus necesidades más inmediatas. Esto del trabajo asociado, porque también, volviendo a esa ignorancia que yo al menos tengo, hablamos también de asociaciones y pensamos en las de vecinos, que además ahí no se genera empleo normalmente, salvo que tengas un administrativo poco más, pero no es esto del trabajo asociado, que puede ir también muy de la mano con las sociedades laborales que nos comentaba Julián. O sea, aunque sean dos temas diferentes, pero creo que van muy de la mano, o eso estoy entendiendo según les estoy escuchando. Efectivamente, así es. Cuando se pone énfasis en el trabajo asociado es porque tradicionalmente lo que tenemos interiorizado es que quien se asocia es el capital. Prueba de ello es que el inicio de la revolución industrial está en la acumulación de capital para tratar de incrementar la inversión en otros planteamientos productivos como la fábrica, etcétera, que hasta entonces eran desconocidos. Entonces, ¿qué es lo novedoso de la cooperativa de trabajo asociado y de las SALES? Que lo que se pone en común fundamentalmente es el trabajo y predomina este factor por encima del capital, adquiriendo el capital, digamos, la idea de un instrumento al servicio de trabajo y de cubrir esas necesidades de las personas. Además, creo que aquí hay una ventaja para las personas que, o bien a través de las cooperativas o de las sociedades laborales, y es que tú eres también empresario, además de trabajador, entendiendo por empresario, bueno, pues esa actividad que desarrolla la propia sociedad laboral o la propia cooperativa, ¿no? Porque eres parte del sistema, pero al 100%, en todos los ámbitos. Fundamentalmente, todos, cooperativas de trabajo asociado y sociedad laboral, lo primero que somos empresas. Somos empresa
como bien dice Carlos, en la cual prepondera el trabajo sobre el capital, pero en las sociedades laborales hay capital, hay accionistas y hay trabajadores, con lo cual somos empresas que queremos crear riqueza, queremos crecer, queremos competir, queremos crear nuevos puestos de trabajo y nos desarrollamos en el mercado como cualquier otra sociedad. Lo que ocurre es que la redistribución de las rentas, la riqueza creada por la empresa, fundamentalmente se prima la distribución a través de los salarios y la distribución, en nuestro caso, en la sociedad laboral, a través del capital, que como tal sociedad mercantil se pueden repartir dividendos, queda supeditada a que lo fundamental sea el reparto de la renta a través del salario y del trabajo. Y que ese trabajador, que a su vez es accionista, pues la retribución a través de las acciones no sea algo especialmente importante, sino que la empresa primero distribuye los salarios y luego la idea fundamental de la sociedad es poder reinvertir, poder apuntalar la empresa para que tenga continuidad en el tiempo, y esa es una característica muy importante en las empresas de economía social, su perdurabilidad en el tiempo. Los trabajadores son los que han puesto a la vez el capital y se están jugando el puesto de trabajo, con lo cual su interés en que esa empresa dure en el tiempo, subsista y se mantenga, son absolutos, porque han puesto las dos cosas. Claro. Tienen su puesto de trabajo inmerso en el propio proyecto, con lo cual la gente se juega mucho, con lo cual pone lo máximo. Y a mí además me parece muy ventajoso. Me parece muy ventajoso porque esos beneficios que generan como empresa que son, como una empresa mercantil que son, repercute en las mismas personas que iba a repercutir si fueran solo accionistas, solo que va al salario, con lo cual también es una ventaja. Sí, yo creo que es el mejor modelo de redistribución, de equidad y de igualdad que puede existir en el mercado. El trabajo se distribuye entre los trabajadores, el beneficio se distribuye entre los trabajadores que a la vez son accionistas. Con lo cual, pero hay una redistribución justa, no hay por supuesto, cualquier empresa mercantil es absolutamente justo la redistribución, claro, sea capital o sea trabajo, pero en este caso, al ser trabajador y coincidir trabajo y capital, creo en la sociedad laboral que existe el justo equilibrio entre capital y trabajo en el desarrollo de una actividad empresarial. Y además no te pueden despedir, no te vas a despedir a ti mismo. Bueno, a ver, era la broma fácil. Efectivamente, en una sociedad... Era la broma fácil. En una sociedad, las sociedades laborales ahora mantienen unos niveles de contratación indefinida, porque luego se puede crecer y no necesariamente todos los trabajadores de una sociedad laboral tienen que ser socios. En momentos de crecimiento luego hay contratos temporales, claro, etcétera. Pero en estos momentos el 75% del contrato de las personas contratadas en sociedades laborales, del empleo general de las sociedades laborales, son contratos indefinidos. Entonces realmente se está creando un empleo estable y un empleo de calidad en este tipo de sociedad por esta doble condición de trabajador y capitalista como tú estás apuntando. ¿También pasa un poco esto en las cooperativas? Sí, exactamente. Que el cooperativista ha puesto ahí un dinero para iniciar este procedimiento y a la vez es trabajador de la entidad y luego hay personas que se contratan aparte, no tiene nada que ver, ¿no? Pero aquí también tiene que formar parte del equipo de trabajadores de la cooperativa. La ley, tanto en el sentido de las sales, me atrevo a decir, Julián, como en las cooperativas, es un estímulo constante a que los puestos de trabajo que se creen sean bajo la figura de socio. ¿De acuerdo? No digo que esté prohibido que haya asalariados, pero sí parece lógico, forma parte del propio ADN de la cooperativa que la mayor parte de los puestos de trabajo sean bajo el régimen de socios. Entonces, ¿qué es lo que aporta de ventaja? Tradicionalmente, la sociedad la empresa que surge de la revolución industrial tiene los representantes de los distintos factores, el binomio capital-trabajo tiene distintos actores y están enfrentados. Se llega a acuerdos mediante la negociación de convenios colectivos, etcétera, etcétera. Pero aquí, como indicabas, efectivamente se interioriza la misma persona la doble condición de asalariado y de empresario. Ese conflicto externo que existe en el resto de las empresas, aquí se interioriza en la persona. Pero si eso se resuelve, el potencial
es enorme. Es extraordinario. Claro, pues lógico. Es extraordinario, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que habitualmente la sociedad, dentro de este desconocimiento al que apuntabas antes, suele asimilar la economía social en general, y las cooperativas y las sales en particular, a lo pequeño, a lo cutre, a lo marginal, a aquello que viene a llenar mercados intersticiales que dejan las grandes, y entonces tiene que haber un cambio de paradigma dentro del punto de vista social. Eso es lo que queremos hacer Porque desde aquí, ahora, contarlo. como pondremos en evidencia, hay empresas fuertes que están dentro de la economía social. Ah, pues cuéntenos que esas empresas que están dentro de la economía social, Sí. sociedades laborales importantes, que lo serán todas, estoy segura. Sí. Y cooperativas también. Son todas, porque cualquier puesto de trabajo por supuesto, es Pues importante. claro que sí. Nuestro nacimiento y el modelo y el arquetipo de sociedad laboral es, bueno, las sociedades laborales nacen por ley a partir de 1986, o sea que somos un modelo bastante nuevo, y nacen fundamentalmente para resolver situaciones de empresas en crisis. La crisis de los 80, de finales de los 70, llevó a que muchos grupos de trabajadores, con su empresa en crisis, con su empresa desaparecida, pues se quedasen con los bienes de producción de esa empresa e intentasen pues poner en marcha una nueva actividad empresarial, o esa misma actividad empresarial, a través de una fórmula de autoempleo colectivo. Y entonces, la parte principal, o las primeras sociedades laborales, o los primeros grupos empresariales que nacieron en ese momento, nacen a través o al calor de las empresas en crisis. Ahora realmente la sociedad laboral está siendo útil, y ha sido útil en esta última crisis también, para que grupos de trabajadores que van al desempleo puedan iniciar un nuevo proyecto empresarial a través de la sociedad laboral, y eso ha seguido pasando. También la sociedad laboral funciona como una magnífica fórmula en los procesos de transmisión empresarial. Nos estamos encontrando en muchas sociedades laborales que se crean de grupos de trabajadores en el cual el empresario se ha jubilado, no ha tenido, los herederos no han seguido con la actividad, y que en vez de cerrar el negocio, pues los trabajadores pueden hacerse una transmisión empresarial, y que ese grupo de trabajadores se quede con la empresa, lleguen a los acuerdos que tengan que llegar con el empresario anterior, y se pueda mantener el puesto de trabajo esos trabajadores a través de estas fórmulas. El arquetipo ahora, el tamaño medio de la sociedad laboral es muy pequeño. Nosotros ahora, tanto en España como en la Comunidad de Madrid, el tamaño medio de la sociedad laboral son 6 trabajadores por empresa. Entonces, sí, bueno, pero ¿cuántas empresas hay que son duda, sociedades laborales? En España ahora el sector, yo creo que somos un modelo, fundamentalmente un modelo que aportamos calidad, aportamos un modelo de empresa sostenible, un modelo de calidad en el empleo, y luego numéricamente en España ahora hay 10.000 sociedades laborales, y aportamos a una media de 6 empleados por 6 personas por cada una. 65.000 puestos de trabajo es lo que hay en España. En la Comunidad de Madrid, que es en la que yo represento, somos 1.200 empresas, ahora hay 1.200 sociedades laborales y 10.000 puestos de trabajo bajo esta fórmula. Que no son despreciables, ¿eh? Absolutamente nada despreciable, y yo creo que además con ese potencial de crecimiento bajo estas fórmulas, tanto en la cooperativa como en la sociedad laboral, yo creo que extraordinario para cualquier sector de actividad, aunque sí que tenemos algunos sectores en los que somos especialmente fuertes. Ahora te dejo que les puntualices, pero uno, los servicios a las personas, los servicios educativos, los servicios relacionados con la ley de dependencia. En eso hay un gran movimiento y un gran peso de las empresas de economía social. Las empresas de economía social tienen un papel muy importante en gabinetes profesionales, grupos de abogados, grupos de arquitectos, grupos de profesionales que deciden juntarse. Incluso de periodistas. Yo creo que serían proyectos estupendos, ¿no? No, es que yo me estoy pensando, te juntas para desarrollar con otro profesional la actividad, y en vez de ser tres trabajadores autónomos que cada uno se organiza de una forma individualizada, pues se juntan. Y de esos tenemos muchísimos pequeños ejemplos de muchas empresas que se han desarrollado en esos sectores, y como os decía, tenemos una parte histórica que viene de empresas industriales
que vinieron fundamentalmente de la crisis de los 80, también muy importante. Nos quedan apenas 3 minutos, llevamos Vale, ya casi media hora de programa. Cuando hablamos de cooperativas, por ejemplo, si hablamos del cooperativismo de crédito, hablamos de lo micro y de lo macro. Podemos hablar de esa cooperativa ligada al territorio, cumpliendo el papel que hasta hace poco cumplían las cajas de ahorro y que desgraciadamente ya no van a cumplir. Podemos hablar de, por ejemplo, de una cooperativa que es Cajamar, que está ahora mismo supervisada por el Banco Central Europeo, que es la primera cooperativa de crédito de España, muy ligada al agro almeriense, que invade con sus productos en un auténtico alarde de innovación todos los mercados europeos, con productos vegetales, de frutos, etcétera, etcétera. Hablamos de la cooperativa Cobap, situada en el Valle de los Pedroches, entre Córdoba y Ciudad Real. Hablamos de gas de Guisona, en Lérida. Podemos hablar de cooperativo de consumo, la sociedad de consumo que está en Valencia, del propio Eroski, que está situado en el País Vasco y otras zonas de España. Si hablamos de educación, en su momento hablamos de Gredo San Diego. Gredo San Diego es la primera institución educativa de Madrid, de ámbito no universitario. ¿De Madrid o de España? Madrid, de Madrid en general, de ámbito no universitario. Y es una cooperativa, y es la primera empresa de economía social de España dedicada a la educación. Si hablamos de, por ejemplo, de exportación de productos alimenticios, podemos hablar de Anecop, que te vende vino, cítricos, etcétera. Y en definitiva, estamos hablando de empresas punteras, y si el abanico, conforme al catálogo que hablabas antes, de lo que es la economía social, lo ampliamos, pues podemos hablar de la ONCE, que está haciendo una labor extraordinaria. ¿También es una...? Es economía social. ¿Ah? La ONCE es economía social. ¿Vía cooperativa también? No, ¿O no vía es cooperativa, sociedad laboral? pero sí es compañera de viaje en la aventura de la economía social. Está dentro... ¿Pero es una sociedad laboral? ¿Es una sociedad...? Es una asociación de personas que surgió en España con muchos años y que luego crea empresas instrumentales para dar puestos de trabajo a gente que tiene alguna discapacidad. No se me había ocurrido a mí, ¿ves? Sí, pues también. Entonces hablamos de algo que merece la pena y que tiene que ser conocido. Entonces, ¿cómo han resistido las cooperativas? Pues en la destrucción de empleo, precisamente por ese interés que tiene el socio en defender su propio puesto de trabajo, se ha destruido 7 puntos menos que el resto de empresas. Claro. Hay una mayor estabilidad, el 80% en las cooperativas es trabajo indefinido, a tiempo completo, y entonces es un elemento coadyuvante por parte de los poderes públicos para crear riqueza y que esa riqueza sea solidaria, que se materialice en la creación de puestos de trabajo. Fundamental. Hemos llegado al final del programa, pero es que tenía yo tantas preguntas, van a tener que volver, porque claro, hay cuestiones como cómo creamos una de estas sociedades, a través de sus asociaciones podemos conseguirlo. Contamos con el apoyo, los ciudadanos de a pie, yo misma, que estoy pensando lo de buscar un par de compañeros en esta profesión nuestra y crear una cooperativa, una sociedad laboral. Podemos recurrir a las asociaciones y desde ahí nos ayudan y nos enseñan pues oye, a canalizar ese potencial que tenemos, cómo transmitirlo. Pues todas estas cuestiones se nos quedan pendientes, porque es que me acaban de decir por aquí, por este pinganillo que una lleva, que no nos queda tiempo para más. Por eso yo les emplazo a que por favor vuelvan y sigamos en este punto que le hemos dejado, porque es un tema demasiado importante para dejarlo así un primer programa y que esto no tenga una continuidad, me parece a mí. Pues nada, quedamos emplazados para ello y esperamos que podamos volver a profundizar y a contar alguna cosa más de la economía social y de sociedades laborales. Tan importante en la economía de nuestro país, ¿eh? Muy importante, muy importante. Pues encantado, por aquí estaremos. Pues muchísimas gracias a Carlos de la Higuera, a Julián Menéndez por haber estado con nosotros. De ustedes ya me despido, al igual que de ellos, no sin antes recordarles nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.